El MST busca convertirse en una alternativa no solo al neoliberalismo, sino al capitalismo. Nos consideramos una organización anticapitalista, antirracista, feminista, una organización socialista. Frente a digamos, lo que se ha llamado la marea rosa de los gobiernos autodenominados progresistas en América Latina, tenemos diferencias, porque qué es el socialismo o a qué se le ha llamado socialismo es también un tema. Entonces, en nuestro caso, vemos sumamente importante ver cuáles son esas referentes que tenemos para ver qué construimos aquí, qué puede ser emulable y qué no, y también para no caer en el gancho del falso cambio que hubo sectores de la misma izquierda y progresismo que apoyó a ese cambio que no consideramos un cambio de Abinader. En ese sentido, consideramos que en el fortalecimiento de las luchas de la clase trabajadora, de los sectores populares, de las mujeres, de la juventud, de los sectores LGTB, de los sectores antirracistas, de la comunidad inmigrante, la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, en las luchas, en el fortalecimiento de las luchas ambientales, de la lucha por la salud, por la educación de calidad, que en el fortalecimiento y en la participación activa, consciente, crítica, genuina, autónoma, es que se puede construir esa alternativa. Incluso un aprendizaje de los mismos gobiernos que se han llamado progresistas en Latinoamérica llegaron por la vía electoral, pero luego de proceso de movilización social, que si el argentinazo, que si las rebeliones indígenas en Ecuador, que si las luchas por el agua en Bolivia, que si el Caracazo en Venezuela. Y en cierta forma fueron gobiernos que, si bien tuvieron medidas de asistencia social mientras la economía estaba bien, no transformaron de manera estructural las economías, y luego cuando hubo crisis hubo proceso de ajuste contra la población y fueron perdiendo también entonces su base social, y los que se han quedado en el poder ha sido a través de medidas dictatoriales, como en el caso de Venezuela y Nicaragua, que para nosotros no son hoy referentes, sino que nuestra solidaridad debe ser con los pueblos en ese sentido. Muchos de esos gobiernos participaron de la ocupación militar en Haití, con la MINUSTAH, por ejemplo. En muchos casos ha habido represión a comunidades indígenas, a sectores obreros, populares, mujeres, etcétera. Y en otros casos, entonces, cooptado. Movimiento ya no es independiente, ya no es un sector de peso y de fuerza frente al gobierno, sino que ya está en el gobierno y entonces ya todo está bien. Entonces, ese es un tema a tener siempre cuidado. Y voy a empezar en ese sentido con la última pregunta de la relación con el movimiento social y sindical, y nuestra apuesta es a defender su autonomía, su beligerancia, su capacidad de respuesta, porque en el movimiento social y sindical siempre va a haber una disputa política, siempre la va a haber, y sobre todo el gobierno, y en las luchas más recientes hemos tenido ese ejemplo en todas absolutamente, que los sectores de poder tratan de mantener la cosa light, digamos, que si la gente contra la Barry quiere marchar hacia el Palacio Nacional, no, porque no es contra el gobierno, es contra la Barry y tal, se trata de mantener la cosa light. Entonces, nuestra apuesta es a que en ese espacio se mantenga la independencia, la autonomía, y se mantenga la independencia sobre todo frente al gobierno y a los sectores conservadores que siempre están. Nosotros apostamos a que se podría fortalecer una unidad de la izquierda de manera independiente y autónoma, y que en esa medida, con sectores muy diversos, pero que en esa medida se pueda, y la gente pueda ir viendo la posibilidad de que ese campo realmente es distinto. Hay que apelar al sentido común de la gente, que no quieren que una jovencita muera porque no le hicieron un legrado, que no quieren una salud privatizada, ni una educación privatizada. Apelar a ese sentido común, hablando cada quien con su estilo, pero nombrando las realidades. Si estamos de acuerdo en que debemos de estructurar una lucha contra el fascismo, por ejemplo, en nuestro país, o el avance del fascismo, que hace marchas ya abiertamente y hablan impunemente en todos lados, y su agenda está en los medios de comunicación, y su agenda el gobierno también en cierta forma lo lleva, haciendo un muro, haciendo detenciones arbitrarias de mujeres embarazadas, de niños y niñas, y deportando gente de manera
manera masiva. Si hacemos unidad de acción y nombramos todo eso en todos los espacios en los que estamos, podemos convertirnos en una alternativa y que esa construcción, que lo electoral sea entonces parte de todo eso, no sea lo único y para que la gente vea un referente distinto a lo que hay. En nuestro país está casi todo por hacerse. Nosotros vivimos todavía, digamos que bajo los herederos de la dictadura todavía. Seguimos, aquí no hubo un proceso de ruptura con el trujillato. Todavía Balaguer es considerado el padre de la democracia. El PRCC ha estado siempre diseminado entre todos los partidos, nunca han dejado de cogobernar con todo lo que han pasado. Entonces, aquí la democracia está por construirse. Es un país de profunda desigualdad con los salarios que tiene el director del Banco Central versus los salarios mínimos que tenemos. Un concordato con la Iglesia Católica que hace que tengamos entonces un maridaje ahí entre la Iglesia y el Estado que uno no puede decir la palabra género sin que haya un terremoto, habiendo un racismo institucionalizado y que como que cada día se va como recrudeciendo y hecha política de Estado. Entonces, la democratización pasa por vencer todos esos desafíos, incluyendo el tema del derecho al aborto, por ejemplo, de las mujeres, uno de los pocos países, como sabemos, donde es totalmente penalizado. El tema ambiental también, como mencionó el compañero, que es verdaderamente insostenible y es un país donde las luchas ambientales no paran, es decir, no salen en los medios, pero no paran a nivel comunitario. Las comunidades campesinas, populares, en distintos puntos del país están luchando contra la depredación ambiental en muchas áreas. Entonces, realmente hace falta como profundizar en la mirada social de la misma izquierda, donde hay también un cierto nacionalismo en algunos de los sectores que están dentro del progresismo, que no ayuda tampoco a una mirada más, digamos, más radical de la necesidad de democratización que tenemos. Es que es insostenible el capitalismo. O sea, la única forma de tener un Estado feminista con la naturaleza, etcétera, es un Estado socialista, donde gobierna la clase trabajadora, los sectores populares, que son los interesados en ello, donde la economía se planifique democráticamente y no en base a la ganancia de unos pocos, que lo único que le va a interesar es su ganancia y no si dentro de 10 años ya no van a poder seguir ganando porque ya se dañó todo el ambiente.